Listo, estamos en vivo. Muy buenas tardes, mi nombre es María José Gaviria Escobar, soy abogada de profesión especializada en Derecho Laboral y en Riesgos Laborales, y para esta tarde también voy a resaltar que soy neurocoach del Instituto de Coaching y Neurociencias dirigido por el doctor Luis Gaviria, Neuroscience and Coaching Institute. Doy las gracias a la invitación que me hace el Consulado de Newark, al programa Colombia nos une y al programa Crecer, Angie Foriwa y Miguel Díaz, por esta importantísima invitación y esta oportunidad de estar esta tarde con ustedes. Voy a, sin más preámbulos, iniciar con la presentación. Vamos a hablar de la comunicación asertiva y he elegido compartir con ustedes esto desde mi experiencia personal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos comunicamos desde siempre, ¿cierto? Desde cuando estamos en el vientre de nuestras madres ya empieza una comunicación de una u otra manera. Un segundito, miren cada una de las figuras que les tengo allí. La siguiente, gracias. La siguiente. Cada una de las figuras que tienen la de los deditos es para decir, siempre nos comunicamos. La pregunta es la siguiente, ¿y a qué vinimos hoy? Si siempre nos comunicamos y eso es tan normal. Siguiente. ¿A qué vinimos? Si finalmente eso es del pan de cada día. Siguiente. Vamos a hablar de qué es la comunicación, cuáles son los elementos de la comunicación. Vamos a hablar de la comunicación asertiva. ¿Cuántas veces nos han dicho tenemos que tener una comunicación asertiva? Y a nosotros nos llaman como coach y nos dicen ayuda a la organización, yo soy neurocoach en seguridad basada en el comportamiento, y entonces la solicitud es, venga, yo necesito que usted le ayude a mi equipo a tener una comunicación asertiva. Y yo siempre digo, y si empezamos por los líderes, si empezamos por usted, y les voy a contar por qué. Hace 3 años yo hago en Colombia un curso que se llama Liderazgo de Alto Impacto con una empresa que se llama Crear Colombia. Y cuando estamos en la mitad de esa experiencia, yo metí un grito. Pero al parecer no me había dado cuenta que no era el primer grito y quien estaba dirigiendo la experiencia me dijo, te vas. No te queremos ver más acá. Por supuesto yo dije, pero yo, María José Gaviria, abogada, 3 especializaciones, ¿yo me tengo que ir? Sí, te tienes que ir. Estamos realmente cansados de tu no comunicación. Wow. Este fue de esos momentos en los que tú dices, tienes que vivir el fracaso para renacer al éxito. ¿Por qué? Porque cuando yo pensé que de verdad me tenía que ir, y era la primera vez en mi vida que me sacaban de alguna parte, porque nunca ni perder kinder, pues eso para mí no era permitido, ¿cierto? Me dicen, bueno, ¿qué es? Pero escuche a la gente. Y estaba mi hermana, que debe estar por ahí escuchando. Y me dijo, mire, Mari, ¿cuánto tiempo esperé para poderle decir, gracias por lo querida que es usted conmigo? Pero ¿cuánto me cuesta que usted me entregue algo? ¿Cómo me lo entrega? ¿Qué es lo que me dice? Con la mano, con las señas, con la mirada. Y entonces, ¿por qué hablar de comunicación y por qué aprender de allí a ver, oiga, y yo que estaba por encima del bien y del mal, ¿por qué? Siguiente. Entonces empecé a mirar, ¿qué es la comunicación? ¿Qué es esto de la comunicación? ¿De verdad me va tan mal con la comunicación? Y entonces dije, bueno, pero empecemos mirando qué es la comunicación. La comunicación es un proceso. Es un proceso donde hay una transmisión y un intercambio de mensajes. Entonces tenemos un emisor y un receptor. Y aquí yo en mi condición de coach voy a empezar lanzando preguntas solamente para que ustedes se la queden. Y somos conscientes de que cuando nos estamos comunicando, estamos en ese proceso donde hay alguien que me está escuchando. Siguiente.
Y ese que me está escuchando además está rodeado de varios elementos. Tengo un emisor, tengo un receptor, tengo un mensaje, ¿no? Tengo ruidos. Y hoy, cuando estamos en esta nueva posibilidad de rediseñarnos a partir de la experiencia COVID, volvemos y nos preguntamos, ¿somos conscientes de estos elementos de la comunicación? Yo me estoy comunicando con ustedes y entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el mensaje real que yo voy a dejar? Y entonces es la invitación a que empecemos a vernos dentro de la comunicación con un objetivo. Y es que siempre estamos enviando un mensaje, pero para eso, siguiente, gracias. Para eso tengamos en cuenta que tengo un emisor, que soy yo, y que tengo un receptor. Entonces, ¿en qué condición está ese receptor? Si me está escuchando realmente, si es a él a quien yo me estoy dirigiendo, si está en esas condiciones dadas. Siguiente. Sin ruido, ¿no? Sin nada que me interfiera en el proceso comunicativo, que me modifique esa transmisión de lo que yo quiero decir. ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones donde decimos, yo le hablo a la pared? O yo no entiendo por qué no me entienden. O sea, si yo estoy hablando tan claro, es tan difícil de entender, ¿sí? Es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender en la medida siguiente en que yo no tenga claro que en esa transmisión, siguiente, gracias, que en esa transmisión de el mensaje yo estoy trabajando con unos códigos. Y entonces, dentro de ese proceso que tenemos de comunicación, tenemos que ser muy claros si el receptor también está utilizando los mismos códigos. Yo no hablo francés. Y uno de mis sobrinos se graduó del colegio francés en Cali, ¿cierto? Y resulta que nos mandaron la celebración que le hicieron en el colegio. Ok, bravo, bravo. Por favor, alguien me ayuda a entender qué le están diciendo al niño. Y entonces es cómo estoy mandando ese mensaje para tener claro que realmente se recibió. Y esta es una parada que yo invito a que hagamos siempre, siempre. Y que para esto tengamos en cuenta que en esta transmisión del mensaje y que en este proceso comunicativo no solamente es cuando estamos hablando. Hoy está de moda escribir el WhatsApp. Ya, ahorita yo como abogada, como prevencionista que soy, entonces nos acaban de sacar la circular 41 y nos dicen que todo lo que se escriba en WhatsApp y que se escriba en el computador será tenido en cuenta como un instrumento. Digamos que eso estaba así en el aire, pero ahora ya pasa a ser clara y legalmente un instrumento de trabajo. Esos escritos, ese WhatsApp. Entonces, en este proceso comunicativo, tenemos todos que hacer pares y volvernos a repensar en cómo estamos escribiendo. Mucho se ha dicho de cómo están los medios infestados de tanta información que no necesariamente comunicación. Tengamos en cuenta los códigos o los lenguajes en los que nosotros ahorita estamos inmersos. Lenguajes orales, lenguajes escritos y quizá los más importantes, los no verbales. Y aquí los invito a que reflexionemos. ¿Cuántas veces decimos una cosa de palabra verbalmente, pero nuestras facciones, las manos, la posición, la rigidez, la mirada, están representando otro? Entonces ahí es el código. ¿Qué mensaje realmente es el que estamos hablando? El otro elemento que entendí cuando todo esto sucedió fue el contexto. El contexto entendido, siguiente, gracias. El contexto entendido como lo tenemos allí es espacio, lugar,
donde se produce la comunicación y donde nos encontramos. ¿Cuántas veces hemos perdido una oportunidad, hemos perdido una relación, hemos perdido un gana-gana porque dijimos lo que teníamos que decir, pero en otro momento? No era el momento, no era el contexto, no era la situación, ¿no? Son todos aquellos elementos del entorno que van a condicionar el mensaje, y ese está ahí también, ¿cierto? Entonces yo me vuelvo a mi ejemplo, porque así se llama, ¿no? Comunicación asertiva, mi experiencia personal. ¿Qué pasó? Yo estaba en un curso, y en un curso donde yo sentía que si yo hablaba duro, ojo, para mí yo no estaba gritando, yo estaba hablando duro, fuerte, pero no era el sitio, no era el espacio. Y quizás aprendí que es que no hay sitio ni espacio para hablar duro, ni para hablar fuerte. Hay sitio y espacio para enviar mensajes, que es diferente. Otro elemento de la comunicación tiene que ver con el feedback, con la retroalimentación, con la respuesta que recibimos de ese receptor. En todo este proceso de reconocimiento de mi debilidad en la comunicación, fui entendiendo que muchas veces no validaba el mensaje que yo he enviado. Oye, ¿me entendiste? ¿O que entendiste lo que dije? O yo misma, que estoy validando a la otra persona, si no tienes problema, quisiera validar que lo que me dijiste fue esto. Y entonces estamos haciendo de este verdadero proceso un gana-gana, porque a todos nos va a quedar muy claro lo que estamos diciendo. Yo quiero que reparemos y estemos un momentico pensando, reflexionando aquí, ¿cuál fue la última vez que nuestra comunicación no verbal produjo todo el impacto necesario? ¿Y cuál impacto fue el que produjo? ¿Qué impacto produce hoy en día? Y esto va para los estudiantes que me están escuchando, como para los profesionales que nos reunimos, ¿cierto? Está muy de moda el tema de yo dejo la cámara apagada porque es que así la señal es más fácil. Es que si dejo la cámara prendida, entonces se pone muy complicada la señal. Para quien está transmitiendo el mensaje, para quien se está intercomunicando con la gente, si es un colegio o si es la universidad, o por ejemplo yo que doy clases, yo no lo permito. Yo digo, nos vamos a mirar, vamos a abrir las cámaras, ¿cierto? Y en los casos en los que no se puede, yo voy validando en la hora o las 2 horas que tengo de clase, Juan, ¿qué opina? Pedro, ¿qué opina? Porque es que en oportunidades el mensaje que yo puedo estar enviando con la cámara apagada es, a mí esto no me interesa. Yo estoy porque me toca y acá estoy. Y muchas veces los chicos se han dado cuenta que no están. Entonces, ay, pero Juan, chévere esa cámara prendida, pero ¿y vos? Ay, no, profe, aquí estoy, aquí estoy. Ah, ok, prendamos la cámara un momentico. Entonces, porque hace parte hoy también de esos códigos de comunicación que se vienen dando y que van a seguir. Porque es que el tema de la experiencia de la revolución industrial 4G se nos llegó para quedarse. Veníamos, yo decía en varios eventos, oigan, nosotros llevamos por lo menos 2 años hablando de la revolución industrial 4G y de todo lo que esto va a implicar en los medios de comunicación y de transmisión de datos.
pero nunca pensamos, y yo siempre decía, no pensemos en que va a llegar, ya llegó, aquí está, pero claramente no estábamos preparados, y es una muestra, esto que estamos viendo, que no estábamos preparados para la tan nombrada revolución industrial, 4G, la nueva revolución, perdón. Entonces, aquí, este tema del lenguaje no verbal y del uso de las palabras tanto oral o escrita, le llamo muchísimo la atención para que nosotros también nos revisemos antes de empezar a hablar de la comunicación asertiva, simplemente como un elemento comunicativo, cómo lo estamos manejando. Visto desde el punto de vista de riesgo psicosocial, por ejemplo, la invitación que se ha venido haciendo ahorita es, para trabajar, tienes que arreglarte. Y entonces yo empiezo con cómo me comunico yo conmigo, porque ya voy a entrar a la comunicación asertiva. Pero en este proceso de autoconocimiento y en este proceso de interiorización que cada uno nos debemos hacer, hay un principio que yo les quiero dejar. Como trates a los demás, te tratas. ¿No? Para los que creemos en Dios y leemos la Biblia y todo esto, es de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Cómo nos comunicamos nosotros con nosotros desde primera hora? Yo ya este tema lo había tocado la primera vez que estuve con Crecer en la primera exposición, pero lo repito porque para mí ha sido una experiencia maravillosa. ¿Qué me digo yo para poderle decir a los demás? ¿Qué conciencia hago yo en mi proceso comunicativo para decirle a los demás? Por ejemplo, por estos días, si nosotros partimos de la experiencia del cerebro y de la experiencia de conocer la composición cerebral como esos 3 sistemas que tenemos en el cerebro, ¿sí? El reptiliano, el emocional y el prefrontal, con el que yo hago todo mi proceso reflexivo. Y entiendo cuál es la diferencia entre las cosas que yo me digo y me permito decir que son mentiras y las que son verdad para el cerebro. Pues no son, ya nos han dicho. Los especialistas nos lo vienen repitiendo. El cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es falso. Y si tú se lo permites y no lo gestionas, para el cerebro va a ser así. Por supuesto, si yo permito desde la primera hora de la mañana que el día sea un fiasco, que mis pensamientos sean negativos, que mi lenguaje interno sea maluco, que me mire al espejo y me vea fea, me diga fea, el día va a ser un fracaso, pues eso es lo que le voy a dar a los demás. Y ese va a ser mi historia conversacional, porque es que yo no tengo nada más. Yo no puedo dar nada de lo que yo no tenga. Entonces aquí, en este proceso comunicativo, los invito a que nos miremos también en eso. No es solamente cómo yo me converso con la otra persona. En estos días, estaba hablando con mi roommate. Mi roommate es el padre de mis hijos. Yo soy divorciada. Tuvimos la custodia compartida de mis hijos 4 años. Y en mi caso me perdonan, pues, pero es que así es mi vivencia. Por la gloria de Dios Padre, nosotros volvimos a reunirnos sin estar unidos. Nosotros no tenemos matrimonio vigente, estamos divorciados y no tenemos relación tampoco. Cada uno hace su vida. Y sin embargo, para mis hijos ha sido una experiencia maravillosa. Ya uno vive con su mujer por fuera y el otro acá. Pero ahorita estuvimos prácticamente los 2 primeros meses todos juntos, 5, más el perro. En una experiencia de diálogo y de comunicación que para mí fue empezar a poner en práctica todo esto. Yo soy la que conozco esto, yo soy la que me he metido en todo esto de la comunicación y demás. Yo soy la que soy consciente que marcando yo la primera pauta de mi relación es como va a ser la relación todo el día. Y obviamente, si yo amanezco empezando con juicios de valor, empezando como emisor de la palabra, de esa conversación, con malas palabras o con discusiones, pues así se va a tornar todo el día y toda la vida.
¿Cómo es esto de la comunicación en tiempos de COVID? Fíjense que este cuadro que les traigo aquí siguiente, este cuadro que les traigo acá, abajo tienen toda la referencia bibliográfica. Gracias, ese. Abajo tienen toda la referencia bibliográfica. Me está diciendo, venga, mire, usted hoy en tiempos de COVID tenemos un lenguaje corporal del 55%, un lenguaje verbal del 7% y un lenguaje de voz del 38%. ¿Qué está hoy dirigiendo todo el tema de la comunicación? El lenguaje corporal, el lenguaje no verbal y el lenguaje de voz, los mensajes, el tono. Que nos toca quedarnos, hay quien dice qué tragedia, o sea, uy no, este encerramiento y con la misma gente, pues es que no hay mucha alternativa, ¿no? Salvo que uno quiera ya jugarse otra experiencia que es la experiencia de vida. En este momento sí, la apuesta, y yo como prevencionista aprovecho el espacio para decir cuidémonos, en lo posible mantengamos el aislamiento porque es lo que está facilitando que haya menos contagio. Pero entonces, ¿cómo lo voy a hacer si me toca estar con mi gente? Pues pensemos en todas estas dinámicas que tenemos de las diferentes modalidades de lenguaje. ¿Cómo estoy yo ahí? Siguiente. Para hablar de la comunicación asertiva, entonces ya pasando de lo general lo que es la comunicación, hablar de la comunicación asertiva. Empezamos diciendo que la comunicación asertiva es una herramienta de la comunicación. Es una herramienta. Muchas veces por eso digo yo, venga, es que María José, venga, que nosotros queremos hacer un taller de comunicación asertiva. Súper, yo les ayudo, pero primero entendamos qué es comunicación. Porque es que la comunicación asertiva no es comunicación necesariamente, es una forma de ser, es una herramienta de comunicarse que va a favorecer indiscutiblemente esa eficacia de la transmisión del mensaje entre los interlocutores. ¿Qué incluye esa comunicación asertiva? Actitud. La comunicación asertiva es un tema de actitud. Es que yo elija conscientemente comunicarme con las personas de una manera especial. ¿De qué manera? Siguiente. La comunicación asertiva nos invita a darle una mirada a nuestros interlocutores, una mirada de interés, una mirada de confianza, de cercanía. La comunicación asertiva invita a volver al principio de buena fe, invita a que nos creamos los unos a los otros, invita a que seamos capaces de mirarnos a los ojos. En ese curso que les estoy mencionando yo en CC4, una de las experiencias grandes fue como redescubriéndonos, mirándonos a los ojos. Y de ahí para adelante, yo toda la vida he tenido eso, ¿no? Eso viene muy de casa también. Mi papá y mi mamá toda la vida fueron muy rígidos en el tema de mira a los ojos, mira de frente. Y aquí yo les pregunto, ¿qué sensación produce en el ser humano? No juzgar. O es otro, para mí, palabra totalmente abolida de mi vocabulario y de mi ser. Juzgar al otro, no. Pero, ¿qué sensación produce una persona que no mira a los ojos? ¿Qué sensación produce una persona que saluda mirando al piso? O que habla mirando al piso. La comunicación asertiva empieza caracterizándose por eso. Porque yo miro de frente y de esa manera te estoy diciendo, me interesa lo que me estás diciendo. El otro elemento, la otra característica de una comunicación asertiva es una posición corporal abierta. Interés, sinceridad. Fíjense que toda la vida nos han dicho, descruce los brazos. Cuando yo estoy cruzada de brazos, inclusive cuando estoy oyendo algo y estoy escuchando así, me voy a parar
así, cuando estoy así, estoy en una posición de cierre, me estoy cerrando per se. Ese es el mensaje que estoy enviando. No me interesa. Escuchaba a una compañera de nosotros en estos días hablando también de esto, sabe mucho de esto, Diana Villa, y Diana nos decía, cuando ustedes crucen los brazos, por lo menos déjense ver las manos, porque de otra manera el mensaje es no me interesa lo que estás diciendo. La otra característica de la comunicación asertiva, de la asertividad, tiene que ver con los gestos, ¿no? La autoobservación que nosotros tenemos de nosotros mismos y la gestión que estamos haciendo de los gestos. Y aquí les pregunta, ¿alguna vez ustedes se han parado a revisar qué gesto están haciendo o qué mirada están haciendo? Y uno, muy interesante lo que está diciendo. Y lo otro tiene que ver con el nivel de voz, con la modulación. Nos enseñan quienes conocen más y quienes han estudiado el tema profundamente de la asertividad, que es con la modulación de la voz como logramos más convicción, no es gritando. Y yo, créanme, lo aprendí con mucho dolor, porque después el feedback que me hicieron fue muy fuerte para mí, que había estado manejando muchos grupos y que yo consideraba que todo estaba bien en mi mundo. Siguiente. El otro tema que tiene que ver mucho con mi faceta de coach, pero también con una invitación, y en estos días mucho más, es la atención al proceso de comunicación. ¿Cuántas veces hemos reparado antes? Yo digo que mi vida tiene un antes y un después con esta experiencia del aislamiento, pero toda la vida, desde la seguridad basada en el comportamiento, le he dicho a los gerentes, vengan, ustedes se han sentado a tomar un tinto con sus trabajadores, un buenos días, un cómo estás, pero después de ese cómo estás viene una respuesta, ¿cierto? Y si la respuesta al cómo estás es estoy llevado, uno que, ay, hola. Cuando a uno le dicen estoy llevado y te lo dice alguien de frente, te está mandando un mensaje, venga, escúcheme, o por lo menos, venga, hay algo en que le pueda ayudar, así sea escucharlo, solamente. Hace parte de la atención del proceso de comunicación. ¿Cuántas veces nos hemos sentido súper afortunados porque el jefe se acuerda del nombre y nos llama por el nombre? Hola María José, buenos días, ¿cómo está? ¡Ah! El jefe se sabe mi nombre. Me puso cuidado. ¿Sabe quién soy yo? Está atento a lo que yo le estoy diciendo. O cuando llamas a alguien y le dices, ¿cómo siguió tu hijo? Ayer escuché que estabas mal por él. ¿Cómo está ese proceso de comunicación en la comunicación asertiva? ¿Sí? Cuando yo estoy haciendo el coach o cuando estoy mediando, digamos, escuchando a la gente en sus problemas de comunicación, mucha gente me dice, pero es que yo no sé, mire, yo le bajé el tono, yo no sé, yo soy asertiva, yo aprendí que yo ya no tengo que decir las cosas porque aprendí que es que uno no dice todo lo que se le venga a la cabeza de uno lo dice parceladito. Sí, pero recuerda que hay unas intervenciones de cuánto, cuándo y dónde se deben decir las cosas también. Y a quién se le deben decir y cómo se le deben decir. Ay, oiga, ¿cómo así? Entonces uno para ser asertivo se tiene que quedar callado o tiene que guardarse parte de la historia. No. Pero ¿cómo lo decimos? ¿Cuándo lo decimos? Resulta que su exmarido está absolutamente atacado, angustiado en su empresa, ya empezaron a sacar personal, él no sabe cuál va a ser su futuro, no tiene ni idea de qué es lo que está pasando.
y yo llego a decirle qué terrible esto del niño que no está haciendo tareas y está perdiendo el año. Claro, el otro se desborda. Ah, pero es que no es mi problema, es que el niño es de los dos. ¿Y yo por qué sí tengo que cargar eso y él no? Claro que los dos. Pero ¿qué problema es buscar el cuándo, el cómo y el dónde? ¿Mm? Con otros elementos de género que ya los vamos a mirar. Mucho se ha hablado últimamente del desarrollo de las competencias blandas, ¿cierto? Y hemos venido diciendo que finalmente el éxito ya no va a estar tanto en la persona que tenga mucho conocimiento y que tenga 3 especializaciones y que no pierda un minuto para estar estudiando, sino en aquellas personas que tienen esas habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Mm? La primera, que es una escucha activa. La escucha activa es la que les estaba refiriendo yo anteriormente, ¿no? Es una escucha cuidadosa, donde yo estoy completamente sincronizada en lo que la persona me está diciendo. Esto que les voy a decir solamente me pasaba a mí. A ustedes no les ha pasado nunca. Venga, es que yo le tengo que contar que imagínense que yo estoy muy angustiada porque es que está que me sale un contrato, pero hay una empresa y entonces yo estoy, uy, eso exactamente me está pasando a mí, exactamente igualitico, yo estoy igual. Oiga, pero es que yo vine a contarlo. Escúchame. ¿Mm? Igual, en esa habilidad de escucha activa. Alguna vez lo he hecho muchas veces, ¿no? Y estoy refiriendo a algo que me ha pasado, algo que quiero compartir con alguien y alguien me da la opinión. Y yo digo, ¿sabe qué? Yo no le dije que yo quería escuchar su opinión. Muchas gracias. Pero yo no quiero su opinión. Yo solo quiero que me escuche. Eso es escucha activa. Es poder estar escuchando a la otra persona para meterme en la historia de la otra persona, no lo que yo opine, ni en lo que a mí me está pasando. Eso tiene que ver con el segundo elemento que se llama empatía. En el elemento de la comunicación asertiva, nos metemos en los zapatos de la otra persona. No la juzgamos. Simplemente hacemos una abstracción total y la escuchamos tan a fondo que logramos entender a través de otro elemento que venimos reconociendo de el neurocoaching, las neuronas espejo, ¿no? Y es llegar a estar tan involucrada en ese proceso comunicativo de la otra persona que yo llego a sentir lo que la otra persona está sintiendo. Y le hago una validación emocional, ¿no? En ese proceso de conocimiento, en este proceso que se le agradece también tanto a CC4 como a Neuroscience and Coaching Institute, donde yo conocí a Angie y a Miguel, esto de la validación emocional a partir de también de la gestión de ayudar, de acompañar a las demás personas a que hagan esa gestión emocional, sí que es importante. ¿Cuántas veces en estos días nos han dicho, usted sí es muy boba a tener miedo? ¿Miedo de qué? O nosotros hemos dicho, no, a ver, aquí miedo no, acá no se puede tener miedo, acá tenemos que ser muy machos y valientes. Sí, pero es que mi vecino se acaba de morir, entonces yo tengo miedo. Esa validación emocional dentro de esa comunicación asertiva, independientemente si para mí es válido es, quiero decir, sea bueno o sea malo lo que la otra persona le está pasando a ella, le está pasando a su unidad completa, entendida como esa unidad física, de cerebral, emocional, espiritual, de proyección, toda una unidad
que cuando se afecta en alguna de sus partes, se afecta es toda. Y el otro elemento, que lo repetimos, pero porque es que en la comunicación asertiva tiene un valor y una fuerza supremamente importante, el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, que es el que definitivamente hace que yo sí me sienta escuchada y que el proceso tenga desarrollo y tenga respuesta. Siguiente. La comunicación asertiva nos va a servir en esencia para 2 puntos en el desarrollo de 2 puntos que en mi concepto en este momento son supremamente importantes. Y aquí me voy a meter con la vida misma, ¿no? Si alguno de los que está presente me está escuchando dice que su vida fuera mucho mejor si no tuviera ningún problema, yo tendría que decirle, como dice el padre Linero, que a mí me encanta cuando lo oigo, que dice, los únicos que están sin problemas están en el cementerio, que la vida por su propia naturaleza tiene problemas, tiene adversidades, tiene momentos que enfrentar, tiene situaciones en las que nosotros tenemos que debatirnos entre una elección y la otra. Lo importante es que desarrollando una comunicación asertiva como competencia, también vamos desarrollando las habilidades necesarias para resolver conflictos. ¿Y qué es esto de resolver conflictos? Fíjense que yo tengo un ejemplo muy cercano aquí en mi familia, ¿no? Mi ex marido y mis hijos hacen parte de un grupo que están metidos también en todo esto del proceso de paz. Y es, ¿por qué no nos entendemos y nos escuchamos desde nuestra propia experiencia, respetando el otro, la experiencia de aquel? Y estamos hablando de una igualdad de respeto del que sufrió el atropello, como del quien hizo el atropello, como del policía, como todos. Esa resolución de conflictos está fundamentada precisamente en una comunicación donde yo no lo juzgo. Además, no lo juzgo porque muy seguramente no me he metido a conocer las razones que lo llevan a usted a actuar o a cómo actuó. Yo suelo poner un ejemplo en esto de comunicación importante dentro del liderazgo y en la resolución del conflicto en medio de mis casos de seguridad basada en el comportamiento, cuando estamos hablando del tema del autocuidado, que hoy yo podría ponerlo en temas en la calle, tema COVID, ¿cierto? ¿Por qué es tan difícil enviar el mensaje? ¿Por qué no nos cuidamos nosotros? Decía, imagínense ustedes que en Colombia, hace unos 10 años más o menos, una chiquita de 5 años, mis chiquitos estaban chiquitos todavía, coge una plata de su mamá y la mamá le quema las manos a una niña de 5 años. Bueno, porque le cogió la plata a la mamá. Y entonces aquí llegamos al estadio de las empresas y al estadio donde vamos a desarrollar labores y resulta que esa muchachita no quiere ponerse los elementos de protección personal. Así que, ¿qué pasa? Cuando voy a hablar, la niña me dice, pero es que usted no se acuerda, usted no sabe que a mí me quemaron las manos. Esto para poner un ejemplo, así podemos tener mucho. ¿Cuántas veces en esa resolución de conflictos, en esa forma empática, en ese déjame escucharte, cuál es tu problema? ¿Cuántas veces el problema no es el problema? En la negociación. Seguimos con el segundo pin. En la negociación, esta comunicación, estas habilidades me van a permitir ahondar de tal manera que yo logre florecer exactamente qué es lo que hay en juego. Yo no estoy furiosa porque usted se haya ido con otra mujer. Para mí eso es absolutamente independiente. ¿Sí?
Si usted lo eligió, problema suyo. Entonces, ¿cuál es su problema? Mi problema es que mi papá hizo lo mismo. Y entonces yo me siento desprotegida, me siento invalidada, me siento que toda mi historia ha estado marcada por el abandono. Fíjense que no es tanto con que se haya ido con la señora, es la emoción que hay detrás de eso. Entonces, cuando yo logro tener esa comunicación asertiva, cuando yo logro ser empático, cuando yo logro a partir del lenguaje verbal leer qué hay detrás de todo esto, yo voy a poder también entender cuál es la realidad de la situación. Siguiente. Dentro de la comunicación asertiva, vamos desarrollando otras competencias que hoy tienen muchísima importancia, y es una invitación a que nos cuidamos mucho. Aún los muchachos, mi hijo me está oyendo también, ¿no? A veces en Face y en las redes nos ponemos a escribir y escribimos cosas y decimos, y es que es lo que se merece, porque no, es desbordado. Mire, ¿cuál es la consecuencia de lo que se ha venido diciendo en redes contra los médicos? Que tenemos los médicos hoy a media hora en Bogotá de salir con sus bocinas a pitar. ¿Qué pasaría? Esta mañana estaba yo hablando con Alex. ¿Qué pasa si los médicos deciden que no van a seguir jugándose la vida por nosotros? ¿Por qué? Porque al escribir atropellamos. Le faltamos el respeto a la gente. Y nos parece que no hay problema, porque es que como en las redes son públicas y yo escribo lo que quiero escribir y el que quiera me lee y el que no, no importa. A través del desarrollo de habilidades de competencia blanda es importante que tengamos en cuenta esos dos punticos: el respeto y la escritura. El respeto. Si tú quieres que te respeten, respeta. Es un principio, es un gana-gana, es un principio de igualdad. Lo otro que vamos desarrollando es la capacidad de persuasión, porque en la medida en que aprendamos a comunicarnos, a enviar un mensaje con un código adecuado en el momento adecuado, validando, vamos a lograr también que las demás personas me compren y aprendan y se queden con el mensaje tal cual como yo lo estoy enviando. La otra competencia que se requiere en estos días y para ser uno realmente exitoso en todos los temas de comunicación es generar credibilidad. Y tú solamente generas credibilidad siendo muy serio. Y en esto yo vuelvo y tomo mucho de lo aprendido en todos estos procesos de crecimiento. Porque es que a mí no me pueden creer si yo me desbordo en contra de una persona. Mi hermana, que en paz descanse, que era una de mis grandes maestras, Blanca Cecilia Gaviria, nunca en la vida permitió que alguno de nosotros llegara a hablarle mal de alguien. Y la nena decía, porque el que habla mal detrás de una persona, mañana va a hablar mal detrás de mí. Y a mí eso se me quedó en la cabeza. Si tienes algo que decir, dilo. Y eso genera credibilidad. Dilo asertivamente. Es finalmente tu percepción. Y a lo mejor la otra persona tiene una razón para haber actuado o haber dicho lo que dijo. Tómate el tiempo de saber por qué. ¿Qué está pasando ahí? Siguiente. ¿Para qué sirve la comunicación asertiva? ¿Y qué me ha cambiado a mí la vida realmente? Por eso dije mi experiencia, ¿cierto? Eso, yo estoy aquí en representación también y también así llegué a crecer con un equipo de trabajo que se llama Tomando Café con María José. Es un proyecto donde tenemos 122 profesionales, prevencionistas, técnicos, tecnólogos en el área de seguridad y salud en el trabajo.
es un equipo, no es mi equipo, es el equipo de Tomando Café con María José. Digamos que yo de alguna manera organizo el equipo. ¿Y qué hemos logrado a partir de todo esto? Una comunicación afectiva, efectiva y afectiva, ¿cierto? Cuando alguien va a entrar al equipo, yo le digo, mira, acá hay solamente 2 reglas únicas. Nos respetamos lo que cada uno piense, porque acá es un espacio donde cada uno propone respuestas ante diferentes situaciones. Pero yo respeto lo que tú piensas. Así yo piense diferente, también tengo el espacio para expresar mi manera de ver el mismo asunto, pero respetuosamente. Es lo primero. ¿Mm? Y lo segundo es que ese equipo no tiene ni fecha ni calendario en el horario. Todos madrugamos, trasnochamos. ¿Y esto por qué? Porque a veces se desarrollan unas diatribas en otros grupos que a mí yo me he salido. ¿Mm? Porque simplemente respetémonos, así sea un equipo y así sea un chat. Esto hace que cada día sea mucho mejor. La comunicación asertiva permite producir un impacto positivo en los resultados y en las relaciones personales y laborales, indiscutiblemente. No hay segunda oportunidad para quedar la primera vez bien. Hay muchas cosas que por no ser asertivos en la comunicación se han perdido, posibilidades, proyectos, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. No, yo ya aprendí y entonces yo ya sé que lo digo pasito. No es solamente eso, es todos los elementos anteriores. Ganaremos el respeto de las otras personas, pero lo más importante, haciendo el ejercicio de una comunicación asertiva, aprendemos a respetar a los demás. Y es que tú entiendes, yo lo repito porque me encanta pensarlo. Como trates a los demás, te estás tratando a ti mismo. ¿Qué le estás diciendo a los demás? Así te tratarías tú. Lo mismo de malo que le estás diciendo a los demás, te lo dices tú. Porque y eso es lo que atrae, ¿no? Uno va a tener en su mundo lo que uno está dando y eso es lo que atrae. Una comunicación asertiva nos va a permitir ser honestos al decir lo que pensamos y sentimos, usando un tipo de lenguaje verbal y no verbal que haga que el mensaje sea muy bien recibido. Qué bueno que uno le dé la oportunidad de cambiar conceptos. En estos días me pasó en el café. Qué bueno, pero si nos acostumbramos a decirlo, María, no estás mirando este lado de ese tema. ¿Cierto, Zulma, que por ahí estás? ¿Por qué no revisas este tema con esta trazabilidad y de pronto encuentras otra? Oiga, sí, gracias, yo no lo había mirado así. Ser comunicadores asertivos nos van a garantizar el éxito en las relaciones interpersonales. Un buen comunicador asertivo está mejor preparado para todas las situaciones cotidianas de la vida y le hace no necesariamente buenas. Ya lo dijimos y no lo dice todo el mundo. Nadie dijo que íbamos a tener una vida que fuera suave, sin problemas, todos vamos good, aquí no hay rollos, no, nadie dijo eso. Entonces, cuando tenemos problemas, ¿cómo los manejamos? ¿Cómo los enfrentamos? Y si tenemos una posibilidad de comunicación que nos permita arreglar el tema de una manera fluida, pues las cosas van a ser mejor. Cuando no tenemos comunicación asertiva, cuando la gente dice, uy, no, hablar con esa señora, no, aquí no sé qué vamos a hacer, pero eso no. Esto era lo que tenía para compartirles hoy. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si hay preguntas, comentarios. Hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Sí. Sí, hay varias preguntas, de hecho. Te voy a leer algunas. A ver. Te está saludando desde Villavicencio, desde Royal Island, en Estados Unidos. Acá hay una pregunta de Angie Forigua. ¿Por qué sucede eso? Que cuando hablamos no somos conscientes. ¿Por qué qué, perdón? ¿Por qué sucede que cuando hablamos no somos conscientes?
Gracias, Angie, un abrazo. ¿Qué pasa? Vamos a entender rápidamente, gracias por la pregunta, Angie. Nuestro cerebro, y funciona así, está conformado por tres sistemas cerebrales, ¿sí? El sistema reptiliano, el sistema emocional y el sistema frontal. El sistema reptiliano vive siempre en modo defensa, en modo sobrevivencia, supervivencia. Siempre está reaccionando, ¿cierto? ¿Cuál es el punto acá? Que a nosotros nos toca empezar a entender que eso siempre sucede así, y por eso el tema de respire antes de contestar, para darse esa opción. Mire, entre una respuesta frontal, entre una respuesta elaborada racionalmente y una respuesta reptiliana, hay 325 milisegundos. Eso, me han dicho, no estoy ni hablando, ni abriendo la boca. Entonces, no somos conscientes, Angie, porque así funcionamos en todo el contexto. Tenemos que aprender a respirar, pero hay otro tema, a escuchar y escucharnos para empezar a trabajar y a gestionar. Oiga, ¿cuántas veces nos ha pasado que un comentario simplemente nos pone en esa posición de defensa y uno dice, uy, pero ¿qué pasó? Pues fue que tocaste una fibra que ahí estaba. Entonces es empezar a hacer el trabajo, porque así funcionamos todos, sin excepción, pero respiremos profundo para empezar a entender que tenemos la posibilidad de cambiar ese comportamiento, que ese cerebro mío es elástico, y que yo desde la asertividad, desde estos elementos puedo empezar a decir, venga, no, así no se contesta, mejor no conteste así. Piense antes de mandar ese email, piense antes de mandar ese chat. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué hay manera? ¿A quién vas a dañar? Si te vas a meter en un chisme, vas a acabar con una familia. Pero eso lo podemos hacer si simplemente hacemos el ejercicio antes de abrir la boca. Venga, espere, ¿qué va a contestar? ¿Qué va a escribir? Y todo nos da la posibilidad de tomarnos el tiempo. Perfecto, gracias. Nos quedan exactamente 3 minutos. Te voy a leer una pregunta que me parece importante y si quieres después despedir la charla. Nos dice Mariela Castro, ¿cómo podemos ayudar a los adolescentes a desarrollar habilidades para ser asertivos, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones parecieran no tener dichas habilidades? Muchísimas gracias por la pregunta. La primera respuesta que tengo a esa muy interesante pregunta, y te la voy a poner desde mi experiencia, es algo que lo aprendí con sangre. Es tan difícil de entender que él está viviendo un proceso y que tú estás viviendo otro. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En eso, cuando nosotros estamos hablando del emisor y del receptor, hay que tener en cuenta todas esas variables que tienen que ver en el contexto. ¿Tú a quién le estás hablando? ¿No? ¿Y en qué proceso está él? Para que tú lo entiendas, para que te pongas en los zapatos de él. Cuando yo entendí eso, dejé de discutir con mis hijos y créanme que la relación se mejoró mucho. ¿Por qué? Porque yo desde mis 58 años pretendía que ellos reaccionaran como yo, pero es que somos tan diferentes. Hay 40 años de diferencia, hay 40 años de ver la vida, hay 40 años de experiencia. Entonces yo pretender que ellos entiendan y asuman la vida, reaccionaba yo a los 18 años, entendí que no era ese el camino. La mejor manera es empezar a entenderlos, a validarlos. Por ejemplo, en estos días, validar lo que ellos también están sintiendo. Si nosotros nos sentimos encerrados, si nos sentimos aburridos, si no podemos irnos a tomar un café, ellos también, ¿no? Entonces, que ellos contestan feo, que no contestan, o que se encierran, o que están en un proceso. Y a mí me ayudó mucho entender la etapa, un poco ponernos como a analizar
y entender en qué etapa está cada uno, ¿no? Cuando yo tuve mis hijos, y ahorita lo digo, lo que pasa es que cuando somos madres tardías, como mi caso, 38, 40 años, el problema no es biológico. El problema es que son dos bombas de tiempo, ¿no? Es la menopausia y la adolescencia juntas. Pero esa es una realidad en mi caso, no sé en la suya. Pero me he sentado como a analizar qué es esto de la adolescencia, y esto ya es adolescencia de 18, 20 años, pues ya un poquito más adultos, adolescentes, y entender por qué reaccionan así y en el momento actual qué están haciendo para lo primero no intentar que obren como obraría yo, porque es que yo tengo 40 años más y todo un desarrollo diferente. Es muy difícil que me entiendan, porque yo lo pienso desde mi percepción y ellos lo piensan desde su percepción. ¿Qué hacemos? Tratemos de unirnos, solucionemos ese conflicto desde la unidad, desde el entendimiento, pero nunca desde la imposición. Perfecto, María José. Entonces ya se nos acabó el tiempo. Si quieres despedir la charla, por favor. Bueno, para mí fue un gusto haber estado con ustedes. El gran reto, la gran meta es haberles dejado el mensaje. Espero que les haya quedado comunicación asertiva, una herramienta de vida. Si nos comunicamos, si aprendemos todos estos elementos y los estamos desarrollando, pues seguramente vamos a tener un muy, muy buen vivir, así tengamos muchísimos problemas. De nuevo, muchísimas gracias al Consulado de Newark, al programa de Colombia, de Colombia Nos Une, y al programa de Crecer UCA. Un gusto, Dios los bendiga, hasta luego.